Pues, ¿cómo estás? Me da gusto saber que estamos a través de esto. Parece, a veces para algunos me decían, hey, nos sentimos raros, nos sentimos otra vez regresar a este tiempo, pero ¿sabes algo? No hay nada que nos impida que podamos seguir buscando de la palabra de Dios, que podamos seguir caminando en la palabra de Dios. Hace rato leía un post que puso antes de alabar mi querido Jaciel, que puso que nadie impida el que puedas alabar a Dios. Y exactamente en tu casa, en cualquier lugar, estamos alabando el nombre de Cristo. Aquí en este lugar, allá en tu casa, otros en otros estados, pero estamos juntos. Y exactamente en este tiempo en el que ahora las cosas en Ciudad de México, para los que a lo mejor no están muy enterados, nos regresaron a semáforo rojo y hoy tristemente no estamos juntos como congregación. Ya llevábamos tiempo desde agosto para acá y bueno, tristemente no te tenemos hoy en casa, pero te amamos y sabemos que ahí estás conectado aún en medio de esto que estamos pasando. Y para que cada uno incluso los de video, porque me preguntaron cómo se iba a llamar la prédica, les había dicho ahorita un nombre, pero se va a llamar cómo, o más bien quién está en tu barca. ¿Quién está en tu barca? Y exactamente es lo que hoy quiero hablar, exactamente es lo que hoy quiero platicar contigo. La verdad es que es algo fuertísimo. A lo mejor algunos dirán, no entendemos por qué les duele el que no se junte la gente. Nos duele porque somos familia, nos duele porque les necesitamos ver, nos duele porque el mínimo que podemos hacer es chocar puño o chocar codo. No podemos abrazarnos, no podemos regresar a hacer tanta cosa que nos gustaba hacer juntos. La verdad es que en este año hemos visto tantas cosas. Hemos visto muchas cosas diferentes en nuestra vida, en nuestras áreas, en donde todo ha cambiado. La verdad, algunos dirán en sus mensajes, estamos hartos de lo que pase. Otros en sus mensajes o en lo que postean o en lo que dicen en las noticias o lo que se oye entre voces, se habla de que esto ya se veía venir para la Ciudad de México, ya se veía venir para muchas cosas. Pero te digo algo, por lo que estemos viviendo o por lo que estamos pasando, puede ser que incluso hasta son por buenas o malas decisiones, yo no sé. Hay mucha gente que ha estado hablando y dice, es que esto ya lo tenía previsto el gobierno, o esto es por culpa de los que se salieron a comprar, a llevar una vida normal. Yo entiendo que puede ser por buenas o malas decisiones de la gente o de cada uno de nosotros, pero al final del día, los cambios, pues aquí están y aquí estamos viviendo. Algunos llamarán a esto, estamos viviendo en una tormenta. Y no solo hemos visto las cuestiones de pandemia, estamos viendo también la parte de los cambios que hay climáticos, ¿verdad? ¿Qué decir incluso de todo lo que viene siendo enfermedades, deficiencias en nuestro sector salud, deficiencias se ha incrementado, yo creo que ya existía, pero se han incrementado los casos incluso de cáncer, accidentes, problemas, situaciones. La gente está tensa, la gente está molesta. Vaya, hay tanta cosa, pero hoy todos tenemos en común una cosa, y es esta parte de la pandemia. Ha volteado al mundo, lo ha puesto de cabeza, lo ha puesto loco, lo ha puesto mal, y a veces le hemos hecho más caso a este tipo de cosas, le hemos hecho más caso a lo que está pasando y no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que no solo es la parte de la pandemia lo que nos tiene locos, sino nos trae tristeza, nos trae ansiedad, nos trae decepciones. ¿Qué nos ha traído esta pandemia? Nos ha traído duelos, nos ha traído pérdidas fuertes. Incluso quiero aprovechar este tiempo para darle el pésame a mis amados, a mi amado Mario Aranda y su familia por la pérdida de su abuelito, el papá de nuestra coordinadora de la línea 2, Claudia. Hoy está en los brazos del Señor y queremos también mandarles un pésame y queremos decirles que les amamos y que estamos con ustedes.
Y exactamente es eso. Estamos pasando por varias cosas. Estamos pasando por situaciones diferentes, por situaciones en las que pensamos que Dios está contra de nosotros. Pensamos que Dios nos tiene como si fuéramos a un juego de video donde está controlando todos. Pensamos que Dios es un niño que está tratando de controlar o está jugando con este mundo o con esta humanidad. Y déjame decirte que no es así, porque Dios dejó muy claro desde hace mucho tiempo atrás, en Juan 16:33, y solamente te lo estoy dando a manera de introducción porque vamos a ir más adelante, está diciendo algo y es una gran verdad. En el mundo tendréis, usted se lo sabe, tendréis ¿qué? Aflicción. Siempre nos quedamos con eso, siempre nos quedamos con esa parte antes del punto y la coma. En el mundo tendréis aflicción. Y tú dirás, y también los que están de alabanza aquí conmigo, y los muchachos de video, audio, y uno que otro invitado, en este día, tú dirás, es que eso ya lo sé, claro, pero también entonces tienes que acordarte lo que viene después del punto y coma, que dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso dice el Señor. Sí tendremos aflicción, pero confía, porque yo he vencido. ¿A quién? ¿A quién, chicos de alabanza? Al mundo. ¿A quién, video? Al mundo. Esa es la parte donde Dios me dice, pero confiad, yo he vencido. Y quiero que en este día, si tú y yo confiamos, entendamos lo que está pasando en esta vida. Entendamos cómo está el de al lado, cómo está el de enfrente, cómo está el de atrás. Tenemos que ser empáticos. Tenemos que ser gente que busca y entiende lo que otra gente está pasando. Queremos que actúen como a lo mejor antes se tenía que actuar, pero en estos tiempos tenemos que actuar de una manera diferente, sabiendo que Dios está con nosotros y sabiendo que aún que hay aflicción, debo confiar en Él, porque Él ha vencido al mundo. Y cuando se refiere de que venció al mundo, es que venció toda enfermedad, que ahorita sigue vigente, lo entendemos. Pero una vez más, esa palabra que nos cuesta a ti y a mí como cristianos, e incluso a la gente en general, nos cuesta es confiar. Por eso hoy te pregunto, ¿quién está en tu barca? Y quiero que me acompañes a Mateo 8:23. Mateo 8:23, quiero que me acompañes y que vayamos a esta pequeña historia más adelante, donde dice, vamos a leerlo, luego subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Sus discípulos le siguieron. Versículo número 24, por favor. Dice, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban ¿qué? La barca. Pero Jesús estaba, ¿cómo estaba Jesús? ¿Estaba despierto? ¿Estaba reprendiendo al viento en ese momento? ¿O Jesús, yo me imagino, ahí dice Jesús estaba, ¿cómo estaba? Como muchos de ustedes que nos están viendo al calor de sus cobijas, con un chocolatito caliente, que eso sería genial. Pero bueno, hoy estamos aquí, ¿verdad? Y usted está como Jesús, está confiado, estaba dormido. Y sigue el versículo 25, por favor, donde dice, los discípulos fueron ¿a qué? ¿Qué hicieron? Fueron a despertarlo, como nosotros a las 11 de la mañana que te despertamos. Y le dijeron, Señor. Y lo digo así porque así dice la palabra de Dios. Hay unos signos de exclamación enormes. Y dice, Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos ¿a qué? A ahogar. Versículo 26, por favor. Me imagino a Jesús levantándose en medio de esa barca, moviéndose con toda la tormenta. Por ahí se oyó un claxon, también la barca traía claxon. Y en eso se movió, yo creo que se quitó lo que traía encima, una cobija o algo. Y entonces se levanta y dice esta frase
Como cuando a ti te despiertan y te dicen, ya llegó el gas, ya llegó esto, se está saliendo el agua, hay problemas en la casa. Y Jesús se despierta, a lo mejor hasta refunfuñando, y les dice: hombres de poca fe. Qué fuerte. Les contestó eso y les dice: ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente, ¿cómo quedó? Tranquilo. Todo quedó completamente tranquilo. Ahí es donde tenemos que entender quién está en tu barca. Jesús estaba durmiendo, pero ahí estaba Jesús en ese tiempo, en ese lugar. Quiero que notemos esto. Jesús estaba en la barca, estaban sus seguidores, o sea, sus discípulos estaban con él. Y notemos que en esos tres lugares, con esas tres cosas, la barca, Jesús, sus seguidores, ahí estaba todo, estaba juntos. Y tú y yo estamos en este lugar, estamos en esta tormenta, estamos en esa barca. El hecho de que pasemos por una tormenta o crisis, escúchalo bien, el hecho de que pasemos por una tormenta o crisis no quiere decir que el propósito de Dios no se cumplirá en nuestras vidas. Ando con todo, hasta ya me dio calor, mano. O sea, es que tenemos que entender eso. Mira, está padre que ahora sí le puedo aventar el suéter a alguien de la Congre, porque ahí está enfrente, ¿no? Tenemos que empezar a entender lo que Jesús provocó en ese lugar. No quiere decir que aunque haya tormentas, ya no se cumplirán las cosas en tu vida. Sí, claro. Tal vez hoy, o tal vez el próximo jueves 24, no vas a poder pasarla con toda tu familia por esto. Tal vez los planes de salir a algún lado a comer o salir a comprar cosas se detuvieron. Pero creo que ese no es el propósito de nuestras vidas. Creo que el propósito de nuestra vida va más allá de no pasar una Navidad o un 31 junto con nuestros seres queridos. El propósito de nuestra vida es que Jesús nos puso en este lugar para cumplir más cosas de Él e ir con otros y demostrarles el amor de Dios, demostrar que en este momento podemos alabar, demostrar que en este momento podemos seguir adelante, demostrar en este momento que algunos todavía que tienen que hacer trabajo, Dios está con ustedes y está protegiendo su vida. Ese es el momento en donde cambiamos las cosas. Ese es el momento en donde necesitamos entender que Dios está cumpliendo. Y vuelvo a repetir esta frase: el hecho de que pasemos por una tormenta o crisis no quiere decir que el propósito de Dios no se cumplirá. Algunos ya han de haber dicho: no, pues ya no me voy a casar, ya Dios me quiere soltero y para las bodas del Cordero. No es así. ¿Cuántos no se han casado en esta pandemia? Hasta han salido más para tener unos pandemitos. No, es otra cosa. Dios lo va a hacer en nuestras vidas. Estamos hablando de quién está. Jesús está con quién, con nosotros, está en nuestra barca. Entendamos qué onda con la barca. Escucha bien esto. Si los barcos enormes de carga, ¿los conoce? Esos donde llevan los contenedores, son enormes, son del tamaño como de unas 7, 8 cuadras, es larguísimo. Y si Dios cuida, o si esos barcos, pueden pasar por una tormenta, y tal vez una tormenta a veces a mí los puede voltear y hundir. Imagínate lo que pasa o lo que pasó en ese momento con la barca. Imagínate, también podría haber sido arrastrada, podría haber sido tirada sin ningún problema. Y ahí es donde la barca, o donde Dios nos muestra que no es el tamaño de la barca, o no es el tamaño del barco, sino quién está adentro contigo. Cuando tú y yo entendemos que no es el tamaño, sino quién está a bordo,
entonces ahí es donde cambian las cosas. Cuando tú y yo entendemos que el tamaño de la barca no tiene nada que ver, es cuando entendemos que Dios ha hecho su obra en nosotros. La diferencia no es el tamaño, sino con quién viajas. Esto determina la estabilidad y seguridad de ese bote en el que vas. Jesús, y repítelo ahí en tu casa conmigo, Jesús es el que determina la estabilidad de mi barca. Y tu barca es tu vida. Tu barca es lo que hoy estás, en donde estás, y la tormenta es en lo que estamos pasando. Esto determina la estabilidad y seguridad del rumbo de tu barca. Así que, ¿quién está ahora en tu barca? Esa es la pregunta. ¿Quién está en tu barca? ¿Quién está ahí? ¿Quién te acompaña ahí arriba? Justo estamos navegando en una tormenta y Jesús está con nosotros, y es cuando más debemos aferrarnos a Él. Que Jesús viaje con nosotros y tome el control de la tormenta y aún después de ella, porque las crisis no son eternas. Peniel, las crisis no son eternas. Amado hermano que nos estás viendo en cualquier lugar, las crisis no son eternas. Las tormentas no son para siempre. Y si tú estás aferrado a Jesús, allí es donde cambia la cosa. Algunos de nosotros cometemos el error que aún teniendo a Jesús en la barca, seguimos teniendo todo lo que hay en nuestro corazón. Los mismos discípulos lo mostraron. Traían a Jesús, tal vez no sabían todo el poder que tenía, porque le conocían, porque ya le habían pasado con él un tiempo, les caía muy bien. Pero ha llegado el momento entre ellos en que iban a conocer el poder de aquel que iba dormido aún en medio de los vientos, aún en medio de una tormenta y de olas terribles. ¿Te ha tocado ver, ya sea en vivo o en películas o en algún documental, cuando en la pura playa el mar está bravo? ¿Te ha tocado ver eso? Y espero que sí. Si no, búscalo ahorita mismo. A veces no nos queremos ni meter cuando la playa está totalmente revuelto y vienen las olas. Te lo recomiendan hasta los mismos salvavidas. Ahora imagínate todas esas olas grandes, metros y metros de olas, y un Jesús que está en la barca con ellos. Y me preguntarás, Eliel, ¿y entonces cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo estar con Jesús en la barca y cómo es que puedo estar tranquilo? Lo primero es asegurarte quién está en tu barca. ¿Quién dijimos que está, o quién dijimos que debe estar en tu barca? Jesús. ¿Quién dijimos, Lalito? Jesús. Gracias, Lalito es el que está aquí en la cámara. Asegúrate quién está en tu barca. Y te voy a decir por qué. Porque la falta de fe, escucha bien, la falta de fe, el desánimo, miedo, pánico, incertidumbre, falta de comunión con Dios y con tu congre, puede que lo traigas arriba en esa misma barca. Falta de fe, desánimo, miedo, pánico, incertidumbre, falta de comunión con Dios y con tu congre. No grites lotería, no estamos jugando a eso. Por favor, lotería, yo la tengo toda. Tranquilo. Ahí es donde cambia. ¿Qué está en tu barca? ¿O qué está causando más peso en tu barca? ¿Está haciendo el peso Jesús o lo está haciendo lo que te acabo de decir ahorita? Eliel, es que no sabemos cuándo nos quiten, cuándo nos pongan otra vez el semáforo. Yo no sé qué va a pasar. Falta de fe, tienes desánimo, miedo, pánico. ¡Ey! Está Jesús con nosotros. Ay, Eliel, es que eso está muy trillado. Ya sé que está Jesús conmigo. Y entonces, ¿por qué no lo ocupas?
Entonces, ¿por qué no vas y despiertas al maestro? ¿O por qué no vas y te aferras de él? Porque él es el único que puede pararse y decir: calla y enmudece. Decirle a los vientos, decirle al agua. Y a veces estaría bueno que Jesús no solo se lo dijera a los vientos, sino a muchos hijos de Dios: calla y enmudece. No estaría mal, ¿eh? Nos la pasamos viendo qué viene para mal en nosotros, y en vez de decir eso, mejor deberíamos de estar viendo qué es lo que nos está enseñando esta tormenta y qué vamos a hacer cuando la tormenta se calme. ¿Cómo vas a seguir actuando? ¿O solo vas a levantar las manos? ¿O solo vas a buscar a Dios en medio del pánico? En estos tiempos, antes de pasar al punto número 2, esta pandemia y muchas otras cosas han demostrado y han sacado el carácter que realmente tenemos. Algunos venían a la iglesia por servir o a servir pensando que ahí encontraban a Dios. Cuando se acabó la manera de servir, se alejaron, porque su servicio o su Dios era su servicio. Y ahí es donde sacamos realmente nuestro carácter. Por eso se han alejado. Por eso no hay una herramienta para poder tener a otros o traer a otros a la iglesia o a los pies de Cristo, para ser más exactos. Porque no hubo una comunión con Dios. La comunión con Dios va más allá de agarrar la Biblia. La comunión con Dios es agarrarla, leerla, meditarla y hacer lo que dice. Y una de esas es amar a mi prójimo. En esta semana me topaba con un chico que me preguntaba que por qué le hacíamos caso a este libro escrito por hombres. Que me preguntaba que por qué le hacíamos caso a lo del Apocalipsis. Que por qué le hacíamos caso a este libro en el cual también profesaba la ley de la atracción. Un chico de 18 años diciéndome eso. Y lo único que dije o hice, no me puse a discutir si el libro estaba hecho por hombres o no. Lo único que le dije es: yo la leo porque aquí he encontrado cómo actuar en medio de una adversidad. Esa es mi relación con Dios. Empecé a hablar con él a través de la pura palabra, de lo que Dios tenía para él a través de cada versículo que yo le decía. Y sabes, terminó por entender y decir: ahora entiendo por qué aman tanto este libro. ¿Sí me entiendes? Necesitamos forjar un nuevo carácter. ¿Quién está en nuestra barca? ¿Está el miedo? ¿Está la desilusión? ¿O realmente está Dios contigo? Así que, punto número 1, asegúrate quién está en tu barca. Y aprovechando, ¿qué traes en la maleta? A veces traes mucho sobrepeso y no es del bueno. Número 2, no dejes de creer. Ese es el dato más fuerte de los cristianos. Dejamos de creer. Dejamos de creer lo que Dios tiene para nosotros. Porque cuando tú crees, los milagros suceden. Dios toma el control y llega la calma. Dios toma el control y llega la calma si tú crees. Pero le tienes que creer a Dios. Es como cuando tú y yo le tenemos que pasar el volante a alguien más que viene con nosotros. Nosotros creemos que manejamos increíble. Y tienes que creer que alguien puede manejar mejor que tú, y se llama Jesús. Tienes que comenzar a creer. Vamos a segunda de Corintios 5:7. Segunda de Corintios 5:7. Vivimos por fe, ¿no por qué? No por vista. Vivimos por fe.
no por vista. Este chico que te comentaba ahorita, que me decía de la Biblia, me decía, y me encantó, eso me lo enseñó mi pastor y yo creo que lo ha predicado aquí. Me decía, ¿y cómo es que crees en Dios si no lo ves? Y él, por cierto, venía con su novia y le dije, ¿tú la amas? Sí. Le digo, ¿qué tienes hacia ella? Amor. Le digo, pues no seas malito, ¿traes amor? Sí, regálame un poco en este vaso. Y me dice, él solito se contestó. Dice, es que no se ve, pero sí existe. Y le digo, ¿por qué existe? Porque lo siento. Le digo, exactamente eso es Dios. Dios existe, no se ve, pero lo siento y lo vivo. Yo debo de comenzar a creer, porque yo vivo junto contigo, vivimos por fe, no por vista. Juan 11:40 dice, Jesús les dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No es una rola que se inventó Montaner, hermano, de la gloria de Dios. Está padrísima, por cierto. Es un versículo donde Jesús les dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Tienes que creer. Ya basta de no creer. Ya basta de solamente enfocarte en lo que sucede en tu vida. Nada más, enfócate en lo que sucede alrededor y cree que Dios puede cambiar las cosas. Cree que Dios puede hacerte algo más. Te lo decía al principio, te lo decía en la introducción. Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Y para saber que lo tienes, tienes que creer. En esa barca, te lo decía en el punto 1, tienes falta de fe. Uy, pues a ver si regresamos. Siempre es eso. Cualquiera de las dos usamos. Nos dijeron que todo regresa a la normalidad después del 10 de enero. Vamos a tener un poco de sentido común. Nos encerraron durante las fiestas. Y exactamente el 11 regresan los niños a la escuela. Qué casualidad. Es normal. Tengamos sentido común. No, pero si Dios quiere que abran. Dios quiere. ¿Tú crees que Dios nos va a permitir que se abra? Pues entonces póngase en la brecha de creer. Eso es lo que tenemos que hacer. Y el punto número 3, tenemos que estar siendo pacientes y perseverantes. Vamos a Hebreos 10:36, por favor. Hebreos 10:36. Gracias, Tete. Ustedes necesitan perseverar. ¿Para qué? Después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Nos pide perseverar. ¿Por qué si perseveramos? ¿Por qué si esperamos? ¿Por qué si tenemos paciencia para las cosas que van a llegar como un paquete que te hayas comprado en Amazon o en Mercado Libre? Cada día te dicen, el paquete va a llegar en 10 días y empiezas, ya faltan 9 días para que llegue mi peluche. O bueno, tu café o lo que te hayas comprado. Se me ocurrió un peluche. Ya faltan 8 días y hasta lo posteas, hasta lo mandas. Ya mero, ya me vi con mi peluche. Ya me vi con mis tazas de café. Ya me vi. Y hasta en el Instagram y en todos lados pones un contador, 5 horas para que llegue. Y si Dios nos está pidiendo en Hebreos 10:36 que necesitamos perseverar, para que necesitamos crecer, necesitamos esperar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él, no Amazon, no Mercado Libre, no ninguna tienda, lo que Él ha prometido.
para que veas que nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es más grande que Liverpool, y Dios sí cumple lo que Liverpool te dice. Dios sí es parte de tu vida. Liverpool nomás cuando le compras, pero Dios sí es parte de tu vida. Había un meme por ahí, ¿no?, que decía: ahora que ya estoy más grande, entiendo que Telcel no es mi amigo, que Liverpool no es parte de mi vida, que no soy totalmente Palacio. Y se me fue por ahí otro, pero tienes a alguien que sí te ha prometido. Sigo adelante. Salmo 40, versículo 1. El salmista dice otra vez, hablando de la paciencia, de la perseverancia: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó, ¿qué? Mi clamor. En la Reina Valera dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y fíjate lo que dice el versículo 2. Versículo 2, porfa, Tete. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Tú te sigues preguntando si en medio de esta tormenta Dios tiene un propósito para ti, para mí. Lo tiene. Lo tiene, y es necesario por lo que estás pasando. Me encanta el final de este versículo, de este salmo, del versículo 2. Puso mis pies sobre peña, o sea, puso mis pies sobre la tierra, sobre una roca, y enderezó mis pasos. Para donde camines, Dios contigo, Jesús contigo. Tú que no le conoces, pon tus pies en Jesús, en tus manos, pon en sus manos tu vida, y Él te va a sacar de aquello de lo que estés desesperado. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple en tu vida. Espera pacientemente. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Amado hermano, amada hermana, tú que nos estás viendo y no conoces de Cristo, tal vez hablo a estas tres personas. Dejemos de estar desesperados, porque quien va en tu barca es Jesucristo. Dejemos de estar cambiando nuestro carácter constantemente por la situación. Cámbiala, porque Jesucristo está contigo. Cambiemos, provoquemos, hagamos cosas nuevas para nuestro Dios en fe y en amor. Y hoy quiero concluir con esto. En la barca, sus discípulos se sorprendieron de lo que Jesús podía hacer, pues quizá muchos lo seguían, solo lo seguían y habían oído de Él. Otros quizá habían visto sus milagros, pero aún así su fe era limitada. Muchos de nosotros vemos la provisión de Jesús porque lo traemos en la barca. Muchos de nosotros vemos el amor de Dios en nuestra vida, su respaldo. Hemos visto sus milagros. Escuchaba a gente en la semana hablar sobre que Jesús lo había sacado de las drogas, del alcohol. Dios lo había hecho eso, que lo hizo tirar imágenes. Se oye extremo, se oye increíble. Pero me ponía a pensar, y se lo platicaba a mi querido Arturo en esta semana, y le decía: me gusta escuchar esos testimonios, pero al final del día me gustaría saber qué tanto hubo el cambio, no de afuera, sino de adentro para afuera. Hay gente como tú y como yo que seguimos luchando con pecados. Podrás haber tirado imágenes, pero tus ídolos internos a lo mejor siguen vivos.
Sigue de pie el orgullo, sigue de pie el chisme, sigue de pie el no tener fe y confiar en el dinero. ¿Cuántos no se desesperan cuando tienen ya 200 pesos en la cartera, 100 pesos, 50 pesos, o cuando sientes la cartera llena pero son puros papelitos? ¿Cuántos se desesperan en el momento y están, híjole, es que yo no tengo lana, es que ya no tengo dinero, es que, y cuando llega el dinero, cuando llega el depósito de la nómina, cuando te dan tu raya, como le quieras llamar, en ese momento es cuando tienes paz? Quiere decir que si tú sigues desesperado en eso, o seguimos desesperados en eso, entonces no hemos derribado algunos ídolos aquí adentro. No sé cuántos callos esté pisando hoy, y el problema es porque Jerry está aquí enfrente, y ya ven que Jerry siempre regaña, y ahorita que me subí me dijo: tienes que regañar, si no yo te regaño a ti. Quizá muchos solo le han seguido como algunos discípulos le siguieron y vieron milagros. Quizá otros les faltó fe como a ti y a mí, ¿no? Era limitada tal vez, por eso se sorprendieron. Pero hoy tenemos la entrada libre, no solo para saber qué es lo que hace, sino para conocerle. Quiero que Peniel, tú y yo como iglesia, seamos una iglesia no solo que ve milagros o esperemos ver milagros, sino que sepamos que se hacen los milagros porque le conocemos. Que sepas el por qué sucedió el milagro. Que sepas por qué Dios sí respondió. No respondió nada más para poderte agregar al grupo. Nuestro Dios no da una muestra para agregarte al grupo. Nuestro Dios quiere que le conozcas y entonces hace el milagro. Quiere que le conozcamos profundamente, tener una relación con Él y dejar que Él navegue nuestra barca. Necesitas darle en sus manos o cederle el lugar del timón. Necesitas comenzar a dejar de desesperarte. Oye, Eliel, para ti ha de ser fácil. No es fácil para nadie. No es fácil para nadie. Es que vemos que toda la gente es feliz en las redes sociales. Sí, claro, en las redes sociales todos nos vamos a tomar la foto donde nos vemos bonitos, donde estamos peinados, y nadie sube una foto donde a lo mejor aquí enfermo y acabando de vomitar. No van a hacer eso. Que estaría padre proponer. Tantos retos hay aquí en las redes. Te propongo el malestar challenge. Te iba a decir el malestar chale también. Pon tu foto en fachas. Pon tu foto sin maquillarte, para que realmente te conozcamos. Pon tu foto donde realmente vas. Pon tu foto donde no está Jesús realmente. Se oye fuerte, pero ¿para qué hacer eso? De todas maneras termina siendo una imagen. Mejor, ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué no empezamos a dejar que Jesús nos utilice para que otros vengan a sus pies? ¿Que te vas a seguir desesperando como hijo de Dios? Claro, ya lo leí al principio. En este mundo tendrán aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Es tiempo de hacer esto. Es tiempo de provocar, quitar la desesperación, quitar aquello que en la barca no tiene que ir, y que solo esté Jesús y tu confianza en Él, tu amor por Él, tu relación con Él. Y de paso, y ni nada de que de panzazo, tu relación incluso con tu iglesia. Iglesia en la que sirves, iglesia a la que vas. Dios te puso ahí. Dios te incluyó en esta barca que se llama Peniel. Y es momento de levantar cada barca
cada iglesia en la que tal vez asistas también, aquellos que nos están viendo de otras iglesias. No estamos en una barca para ver a quién tiramos por la borda aunque nos den ganas. Estamos en una barca juntos para que en lo que nuestro Padre lleva el timón, nosotros trabajemos y confiemos en que Él nos lleva a mejores lugares. Hoy dejo esto en tu corazón y hoy te digo de parte de Dios: ten confianza, ten fe, acrecenta tu fe y que Dios esté contigo. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por la oportunidad que me das de que oramos, de que buscamos, de que hablamos tu palabra, Señor. De que hoy podemos decir: Padre, te amo. Que hoy podemos decir: Padre, confío en ti. Que hoy podemos abrir nuestra boca y decir: Señor, he estado en medio de tanta desesperación. Te conozco a medias. Conozco cuando oro y te busco un ratito, pero ya después ya no te busco. Señor, sí me quiero seguir sorprendiendo por tus milagros, pero quiero saber por qué suceden y quiero conocerte día con día. Padre, quiero caminar contigo, quiero hacer las cosas para ti, quiero caminar y que cuando yo camine poder sorprender a los que tengo a mi lado, aquellos que no te conocen, que te vean reflejado en mí. Señor, que yo pueda ayudar, que los recursos que has dado a mi vida, lo que sea, Padre Santo, no solo hablo de lo económico, de lo que yo pueda bendecir a otros, Señor, que sea de bendición y que sea el pretexto mayor para poder tirar la red y llevarlos a tus pies. Señor, que seamos útiles, que no solo vayamos corriendo en medio de la tormenta para despertarte, sino que vayamos corriendo en medio de la tormenta para estar contigo, estar sujetados de ti y en el momento exacto tú calles y enmudezcas esas tormentas. Mientras pasamos esa tormenta, seguiremos adorándote. Quiero adorarte mientras tú haces el milagro. Quiero adorarte y exaltarte mientras tú trabajas. Mientras yo espero, yo sé que tú estás trabajando, que tú estás obrando. A mí me toca conocerte, a mí me toca obedecerte, a mí me toca, Señor, hacer tu voluntad, aunque eso vaya en contra de la mía. Padre, gracias. Gracias porque tenías dispuesto este tiempo para nosotros como iglesia, como hijos tuyos. Si es necesario que esta pandemia nos cambie la manera de creer y de buscarte como hijos de Dios, que así sea, pero para ser mejores, no para alejarnos. Si alguno de nosotros te empezó a servir porque pensamos que en ese servicio ahí había una relación contigo, que podamos entender que una cosa es servirte y que la otra es buscarte. Hoy, Señor, si incluso nos faltara el servir, estamos contigo y estamos creciendo en ti. Padre, algunos de nosotros somos más, para no decirlo tan feo, Señor, somos más receptivos a las cosas que pasan. Nos desesperamos rápido, nos da más miedo, nos da miedo más rápido. Te pedimos, Señor, que incluso trabajes en eso en nuestra vida. Somos desconfiados. Trabaja en nosotros y nosotros también creceremos en eso en ti, Señor. Sácanos de ese pozo de la desesperación y pon nuestros pies sobre la peña y endereza nuestros pasos. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, el poder y la alabanza por Cristo Jesús.